Bueno, ¿cómo estamos, Tommy? ¿Estamos para largar? Vamos, vamos Bueno, empezando y después voy admitiendo. buenas tardes a todos. Ahí veo a Santiago, Eduardo, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Santiago? Marcos, ¿cómo andás? Buenas Bienvenidos a tardes a todos. todos. Voy a hacer una pequeña introducción de Santi. Santi, antes que nada, gracias por querer dar esta charla, por sumarte a la actividad, por prenderte y bueno, y querer participar, dar esta linda exposición que nos va a estar hablando un ratito de per se, de tu historia en per se, cómo te involucraste y demás. Bueno, Santiago del Popolo tiene 26 años, realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Francisco Javier, acá en Mendoza. Es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Rindió las últimas materias de su carrera universitaria en Italia, precisamente en la Universidad de Teramo. Las mismas son referidas a comercio exterior y al marketing digital. Es parte del proyecto familiar per se, donde trabaja como viticultor, ya que es parte en diferentes funciones como el área comercial, viñedos y bodega. Santi, bueno, te agradecemos mucho por haber aceptado esta invitación. Agradecemos además a todas aquellas personas que se han sumado y están participando. Vamos a comenzar. Santi, te cedo la palabra para que puedas presentar. Bueno. Tommy, Marcelo, a la institución ACDE, gracias por la invitación. Primero que nada, a todos los que están presentes acompañando. Nada, para mí un placer poder compartir un poco con ustedes lo que hacemos y cómo se ha ido desarrollando, digamos, el proyecto en estos años. Así que, bueno, nada, voy a arrancar un poco eso, contándoles de nuestra historia y de mi historia particularmente en per se. Fue un poco difícil capaz al principio ver cómo encuadrar, digamos, la charla a la hora de qué podíamos transmitirles desde este lado a ustedes o qué se podían llegar a llevar a través de este proyecto. Y me pareció interesante basarlo en algunos pilares fundamentales. En mi caso particular, siempre tuve una duda, digamos, a la hora de estudiar una carrera y también de que había un proyecto familiar que se estaba gestando de cuál iba a ser mi lugar o mi posición dentro del mismo y cómo podía llegar a involucrarme y agregar valor al proyecto para que crezca, obviamente. Estudié en ese sentido números, administración de empresas. En mi casa capaz querían que apuntara para el lado de la agronomía o la enología. Hice mi camino aparte para un poco independizarme. Y bueno, me terminó llegando, digamos, el lado del vino por otro lado. Me terminé enamorando del mundo del vino desde el lado comercial. Y aprendí mucho, digamos, de que desde el lado comercial también uno puede aprender a involucrarse íntegramente con todo un proyecto, ¿no? Y con distintas áreas que puntualmente no tengan que ver nada más que con lo comercial. Entonces mi idea un poco con la charla de hoy es contarles cómo fue ese proceso, cómo se fueron dando estos cambios y bueno, cómo trabajamos hoy en día un proyecto familiar en equipo, siendo todos partes del mismo, digamos. Bueno, como decía Tommy anteriormente, yo me recibí en la Universidad de Cuyo en el año 2000, a fines del 2018 terminé de sacar las últimas materias. En el 2019 gané una beca de intercambio para ir a estudiar a Italia y las últimas materias las rendí allí, en la Universidad de Teramo. Elegí materias en inglés involucradas al marketing digital o al comercio electrónico, que era una parte dentro del área comercial que me interesaba, porque hace 5 años atrás ya estaba desarrollada, pero todavía faltaba mucho conocimiento, sobre todo aquí en Mendoza, entonces me parecía interesante poder ayudar, ya sea en una empresa ajena o en la propia, digamos, desde el punto de vista del canal electrónico. Así que bueno, fui a especializarme un poco en esas materias, digamos, a Italia. Y cuando terminó mi intercambio, mi familia, mi padre, junto a mi madre y mis hermanas, hicieron un viaje bueno, un poco de visita de lugares y también de productores de vino. En ese viaje no solo me enamoré del vino, sino que también en ciertas charlas, digamos, con
mi padre en las rutas y demás, fuimos tratando de encontrarle la beta de esta parte comercial o electrónica al proyecto y de cómo poder desarrollarlo dentro de per se, este área comercial, digamos, de venta online. En esos momentos, en lo que era el mundo del vino, veíamos que era un canal que podía ser muy eficiente, pero de que también como podía ser eficiente a la hora de volumen, de ventas y de números, y de que la bodega podía ganar más márgenes por estar vendiendo directamente un producto al consumidor final y no perdiendo costos a través de la cadena de distribución. Como desde ese lado había un poco de eficiencia, también se podía, llegamos a caer en el error de ofrecer muchos descuentos y bajar mucho los precios, y eso terminaba afectando indudablemente a las marcas, ¿no? Es decir, que las mismas bodegas se terminaban perjudicando a ellas a la hora de vender por no saber generar valor, digamos, en una marca y defender el precio, digamos, del producto. Entonces, estaba este dilema de decir cómo podemos en per se poder tratar de trabajar de esta manera, aplicando estos canales o usando estos canales que son eficientes y que nos pueden llegar a ayudar mucho en términos de rentabilidad, pero sin perder este valor de la marca que se había generado y sin tener que tocar los precios, que uno sabe que cuando se tocan los precios después es muy difícil volver, digamos. Entonces, la idea era mantener los mismos precios, digamos, en los vinos que se vendían en todo el país, pero poder hacerlo desde un canal directo de bodega o electrónico. Entonces, bueno, volví de Italia con toda esta ventana de opciones desde el punto de vista comercial, y empecé haciendo una pasantía en Susana Balbo, en la bodega, en el área de comercio electrónico. Allí aprendí con más dinero para invertir, digamos, en esas áreas. Entonces, bueno, me respaldaron un montón y aprendí muchísimo, me llevé herramientas para después poder aplicarlas en per se. Y ahí entendí lo que era el negocio de la venta, capaz con un poco más de volumen, manejando otros precios, otros descuentos, trabajando, entre comillas, un poco más masivamente, digamos, la marca. Y también comprendí allí de que la manera que tenían de trabajar las bodegas desde ese momento por los canales electrónicos eran a través de aplicaciones o herramientas que no tenían una conexión directa con el cliente, con el consumidor o con la persona que estaba del otro lado de la pantalla. En ese momento lo que se usaban eran robots. Uno entraba a una página online, se encontraba con un robot que le preguntaba qué quería tomar o qué no. Uno respondía por ahí, te iba llevando hasta que terminabas comprando un vino o no comprándolo. Pero la gran cantidad, digamos, de las personas que entraban no terminaban comprando. Y bueno, la pregunta era ¿qué es lo que pasa de que el proceso es ineficiente? Entonces, bueno, ahí me di cuenta de que el factor fundamental justamente era el humano, que la persona que estaba del otro lado tenía que ser ella la que atienda al cliente, digamos, y que vea realmente qué es lo que necesita. Y una vez, digamos, el cliente atendido y cuando le brindan distintos tipos de soluciones a la hora de qué es lo que quería o no, las compras terminaban siendo totalmente efectivas en la mayoría de los casos, digamos. Terminaban yéndose comprando. Entonces dijimos, bueno, la única manera de hacer esto es poder armar un canal donde una persona sea la que esté del otro lado respondiendo los mensajes. Se sacó este robot, digamos, que automatizaba todo, se incluyó la función de WhatsApp, y a partir de ahí dije, bueno, yo voy a recibir todos los pedidos, digamos, de la bodega y los voy a gestionar desde mi lado. Fantástico. Empezaron a crecer las ventas, empezó a vender más vino y demás. ¿Qué es lo que pasaba? De que me encontré que del otro lado, el que estaba en la parte comercial, al encontrarse directamente con el cliente, tenía que tener un grado de conocimiento en el rubro, tanto de viñedos, de bodega y demás, como para poder responder de una manera acorde, porque cuando había un robot, obviamente, uno del otro lado no tocaba nada, y si tenía que salir a responder algo, tomaba una ficha técnica de un vino y respondía, digamos, con la información que tenía ahí. Ahora, cuando el encuentro era cara a cara, cuando el encuentro era por mensaje directo, muchas veces esto pasaba en vivo, digamos, y uno tenía que salir a responder. Entonces dije, bueno,
indudablemente la formación, digamos, del comercial, si quiere aplicar una política así de venta, tiene que ser distinta. El comercial tiene que empezar a saber de viñedos, el comercial tiene que empezar a saber de bodega, de procesos, digamos, de elaboración. Así que bueno, eso fue un poco el pantallazo general de lo que me llevé de Susana Balbo, de la bodega. Al final, este robot dejó de existir, se dejó de aplicar, empezó a manejarse todo directamente por un canal, por WhatsApp. Y bueno, hoy en día, digamos, lo que tengo entendido es que las personas que lo siguen trabajando lo manejan directamente con los clientes. Tienen listas con más de 500, 600, 700 personas que se han fidelizado y que compran el vino directamente de bodega, contactándose con una persona que es la que recomienda y vende de acuerdo a lo que el cliente quiera. Y en per se fue un proceso similar, pero con muchas diferencias. Sabíamos que el canal que teníamos que aplicar era el mismo, pero bueno, nada, es un proyecto totalmente distinto, a una escala distinta y con volúmenes, digamos, mucho más chicos. Paso ahora a contarles en general, digamos, de qué se trata el proyecto y después entro bien en mi función dentro de per se. Santi, ¿querés presentar? Perdón. ¿Cómo? Sí. ¿Querés presentar? Vamos a presentar. Dale. Dale. Ahí estamos. No sé si se ve bien ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, bien. Per se es un proyecto que surge en el año 2012. La primera añada, el primer vino que se hizo dentro de per se fue en el año 2012. Lo inicia mi padre, Edgardo del Popolo, y su mejor amigo, David Bonomi. Ellos se conocieron trabajando en Gancia en la década del 90 hasta el 2000, y después, bueno, se encontraron de nuevo en Doña Paula, por allí por el 2005, y estuvieron hasta el 2000, bueno, tuvieron como 10 años juntos trabajando en Doña Paula, y dentro de Doña Paula es donde deciden iniciar este proyecto que se llama Per se, en el 2012. Bien, Per se surge de un poco el impulso de ellos de hacer vinos de lugar, de hacer vinos de regiones distintas, con una enología o un tipo de elaboración capaz distinto al que estaban acostumbrados y demás. Ellos, bueno, mi padre y David también, digamos, venían plantando muchas hectáreas por todo Mendoza, y se encuentran, digamos, con Doña Paula, con la zona del Valle de Uco, particularmente Gualtallarí, y dentro de Gualtallarí plantan un viñedo para Doña Paula, y ahí empiezan a experimentar cambios tanto en las plantaciones como en la uva. Y la calidad de la uva, por supuesto. Entonces, bueno, en el año 2012 es donde empiezan comprando uva de esas zonas, hacen el primer vino de per se, y bueno, siguen comprando uva desde el 2012 hasta el 2016, que fue la última añada en que se compró. Esos 5 años, digamos, 12, 13, 14, 15, 16, se hizo con uva de la zona, todos de viñedos que ellos conocían o que habían trabajado, y bueno, eran producciones muy, muy chicas, muy baja escala. Estamos hablando de que en ese momento per se tenía 2 vinos, entre 2 y 3 vinos por año, de partidas de 500, 600, 700 botellas cada vino. Pero bueno, iban logrando cosas que nunca se hubieran imaginado, que tenían que ver con los lugares donde estaban plantados esos viñedos, con los suelos, con la manera, digamos, o sea, las guías, digamos, de los viñedos, tanto si era un espaldero tradicional o si eran plantaciones en poste, en gobelet, o esalás, que son, bueno, en la foto mía del final se ve cómo está el poste y la planta sigue el tutor, ¿no? Entonces, bueno, ellos arrancan el proyecto hasta el 2016, pero entre medio de esto, en el año 2013, se encuentran con un monasterio. Ahí entra un poco el lado espiritual o religioso, en un retiro. Particularmente mi papá con la familia fuimos a un retiro espiritual, a un monasterio que queda en Gualtallarí también, a 1450 metros de altura aproximadamente,
Y bueno, luego de ese retiro mi papá quedó enamorado del lugar, pero no solo del lugar, sino también de los suelos, ¿no? Y particularmente de un cerro que tenían los monjes, que era el que los llevaba a las ermitas donde tenían, bueno, donde vivían. Ese cerro, por suelos, por exposiciones y demás, era distinto a lo que se conocía hasta esa época en Gualtadarí. Y bueno, nada, de ahí surgió el entusiasmo un poco de empezar a trabajar en el monasterio. David ya venía yendo con la familia desde hacía muchos años atrás, también había quedado enamorado del lugar, entonces bueno, cuando mi papá y David concretaron entre los dos que el lugar realmente era distinto, diferente y único, digamos, en ese sentido, es cuando en el 2013 deciden hablar con los monjes, proponerles iniciar un proyecto, plantar ese cerro con viñedo y bueno, y empezar a trabajar en conjunto. Los monjes, obviamente, ahí les voy a mostrar el cerro que me refiero, que es este. Los monjes era todo piedra blanca, no había sido plantado nunca, pensaron que estaban locos, digamos, realmente, que no iba a salir nada de allí, y que era muy difícil, pero bueno, no se rehusaron y a la semana de que se planteó no se conocían entre ellos, ni los monjes, ni David, ni mi papá, no se conocían personalmente, no tenían una amistad de por medio, pero aún así confiaron en ellos y les dieron la potestad de eso, de plantar el lugar. Así que una semana después de eso llegaron con máquinas, digamos, con agujas y púas y bueno, subsolaron todo el cerro para empezar las primeras plantaciones. Eso fue en el año 2013 y bueno, el primer vino que se hizo del monasterio, que sale de ese cerro, es con uva del 2017, es decir, en el año 2017 es donde pudimos hacer nuestro primer vino del monasterio. Que si hay alguna otra foto, bueno, esta es otra foto desde arriba del cerro. Bueno, bien, dejo de presentar ahora un segundo. Bueno, cuando empiezo con la parte del área comercial, digamos, de Perseo, de esta venta online, dijimos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de trabajarla? ¿Cuál es la mejor manera de ver de que el vino mantenga el valor, el prestigio de la marca, defendamos el precio, no tengamos que salir a hacer descuentos, a revolear o esto que lo otro, no apliquemos las mismas políticas de venta que tiene una bodega grande? ¿De qué manera se puede hacer? Bueno, ofrezcámosle al cliente que tenga un trato directo con el productor, que la persona que vaya a comprar la botella pueda recibirla del mismo productor y que sea el productor el que te cuente qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cómo fue la añada, cómo fue la vendimia, de qué tratan los viñedos, cómo están distribuidos, cómo son los procesos. Que el cliente pueda venir a Mendoza y decir quiero conocer el monasterio y nosotros podamos recibirlo. Ese fue el cambio de paradigma, de decir, bueno, vamos a ser nosotros mismos. Pero claro, yo venía desde un área comercial donde estaba acostumbrado a números y demás, por familia tomaba vino, pero nada más que eso, pero en cuanto a conocimientos no estaba capacitado. Entonces, claro, me empecé a encontrar con gente que se unía al club. Para todo esto armamos un club de vino de per se, de que lo que hace básicamente es, de acuerdo a la producción que nosotros tenemos anualmente, se distribuyen las botellas, una parte va a exportación, otra parte va a distribución en Argentina y se deja un cupo para el club de vino, que tiene hoy en día alrededor de 150 miembros y esos miembros reciben una cantidad determinada de cada línea por año y pueden comprarla o anticipadamente antes de que salga el vino al mercado o en el momento en que lo ofrecemos al mercado. Bien, esa fue un poco la metodología. Los vinos estaban, la posibilidad de hacerlo estaba, faltaba el conocimiento de una persona que vendiera pero que pudiera responder y ofrecer algo diferente a lo que estaban acostumbrados. Si no, la gente del otro lado decía, para esto compro el vino en Buenos Aires, ¿qué diferencia tiene que lo compre directo acá en Buenos Aires a que me lo ofrezca la misma bodega? Bueno, la diferencia tenía que estar justamente en que sea el productor el que esté del otro lado, el que venda el vino, pero el que venda y no solo sea algo numérico, digamos, de dinero, sino que también haya un lado humano, ¿no? Un lado humano que marque la diferencia.
Bueno, y a partir de esto, per se empieza a crecer mucho en cuanto a clientes, conocimiento y también en cuanto a rentabilidad, porque obviamente las cadenas siempre comen muchos márgenes. En este caso, el vino se vendía a un distribuidor, del distribuidor se vendía a una vinoteca, de la vinoteca se vendía al cliente final, y del precio al que podía llegar una botella, capaz la bodega se quedaba con un 20-30%. En cambio, con un club, claro, la bodega vendía directamente al cliente y el margen era completo. Entonces, al proyecto eso le sirvió un montón y lo ayudaba a crecer y a invertir en viñedo, en bodega, lo que fuere, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si sirve, apliquémoslo. Obviamente va a demandar mucho trabajo, porque esa persona, para que compre la botella, lo mismo que le está comprando en Buenos Aires, tiene que tener un trato diferencial, y ese trato diferencial era que 150 tipos te escriban todos los días, que los atiendas todos los días, que cuando tengan que ir al monasterio hay que recibirlo, que cuando tengan una duda hay que responderla, que si te llaman a las 12 de la noche hay que estar a las 12 de la noche. Pero bueno, eso es un poco lo que buscamos, y no solo saber cómo vender nuestro vino, sino saber quién toma nuestro vino y cómo lo valora, digamos. O sea, eso fue algo siempre también fundamental en el proyecto, decir, no nos sirve a nosotros venderle a una sola persona todas las botellas. Hoy en día hacemos muy poco. Hay personas que capaz vienen y dicen, te compro toda la producción. A nosotros no nos sirve venderle a una sola persona todas las botellas. Nos sirve que mientras más personas las tengan, mejor, y que las personas que tengan el vino lo valoren, ¿no? Y qué mejor manera hacerlo transmitiéndolo directamente. Así que bueno, esa fue un poco la idea del club, que después terminó pasando a las exportaciones. Entonces, bueno, de 3 mercados que tenía per se en ese momento, que era España, Inglaterra y Dinamarca, hoy en día estamos en 15 países, con poco vino, pero también con el mismo trabajo de hablar con los importadores, de que los importadores hablen con los clientes, que sepamos dónde está cada botella, quién toma el vino, cómo lo valora, que haya un buen trabajo de comunicación, de transmisión de lo que hacemos. Es importantísimo eso, digamos, y para nosotros en el vino es fundamental de que la persona que lo toma sepa de dónde viene, quién lo hizo y qué hay detrás de la botella. Ya llega un punto en que no es solamente la calidad del vino, sino también todo lo que conlleva ser un vino de esas características, ¿bien? Bueno, me voy a meter ahora, sí, en el monasterio. Santi, una pregunta rápida, Sí, que sí. creo que es un dato que sirve. ¿Qué producción más o menos, no hace falta un número exacto, tiene per se actualmente? Que hablabas de producciones, así la gente conoce. Actualmente debemos hacer en total alrededor de 15.000 botellas por año, entre Perfecto. todos los vinos. Pero eso empezó a partir del año 2018. Hasta el 2018, para ser un proyecto de 4.500 botellas anuales aproximadamente. Es muy, muy poco. Gracias, Santi. Siempre la idea y la filosofía de per se surgió en poder tener un lugar y una producción acorde a que lo podamos trabajar en familia, padres con hijos, hermanos y demás, y que se haga el vino que pueda hacer la familia, digamos. No aumentar volúmenes como para que sea un negocio masivo, sino que sea algo que podamos mantener la familia y algo de lo que puedan vivir las familias, ¿no? O sea, nuestro sueño es el día de mañana poder mantenernos, digamos, entre las familias que estemos involucradas al proyecto con las botellas que podamos hacer, digamos. Y no más ni menos, digamos, sino simplemente eso. Así que bueno, ahora presento un poco, así les cuento del monasterio. Acá está. Bueno, entonces llegamos al monasterio en el 2013. ¿Qué particularidades tiene el monasterio con respecto a otros lugares? Tiene una particularidad en cuanto a los suelos. Los suelos del monasterio son completamente distintos a lo que hay en la zona. El cerro, sobre todo, está conformado por un material que se llama carbonato de calcio, por un mineral que compone casi toda la estructura del cerro, y que hace que indudablemente la planta en su crecimiento se adapte de una manera distinta, y al adaptarse de esa manera distinta de una uva distinta, ¿no? Que después se refleja en el vino. Entonces, bueno, todo esto que tenía que ver con el monasterio, con el lugar, con el hacer vino y no,
en mi parte comercial, indudablemente me motivó a que me involucrara al 100% con todo. La gente ya llegaba a un punto, la gente que compraba el vino sabía mucho, estudiaba mucho, no solo tomaba vino de Argentina, sino vino de todo el mundo. Entonces, claro, llegó un punto en que las preguntas que hacían y demás, o las dudas que tenían, eran demasiado técnicas, y fue ahí en el 2019, casi a fines, cuando decidí involucrarme al 100% en todo el proyecto. Si bien en la viña habíamos estado dando una mano, siempre la familia ha dado una mano en la viña, y en cuanto a viñedo y manejo de viñedo algo sabía, desde el punto de vista de bodega y del proceso enológico era muy poco. Así que empecé a hacer vendimias en per se en el 2020, 21, 22 y 23. Estuve haciendo vendimias también en Italia, y bueno, nada, qué mejor que tener dos profesores como David, como mi papá, pero sobre todo David en la bodega fue un maestro, sigue siendo un maestro, y bueno, uno escuchando es donde aprende, ¿no? Ahí no, preferí, digamos, en vez de estudiar enología directamente, involucrarme al 100% del proyecto y aprender desde la práctica, ¿no? Así que bueno, ahí es donde entro, sí, en esta parte más, no solo desde lo comercial, sino también desde la ayuda en el viñedo, o desde la ayuda en la bodega, en las vendimias, o bueno, la parte de tramitaciones, exportaciones, análisis y demás. Uno tiene que hacerse un poco de todo y tomar herramientas de todos lados para poder manejar el proyecto en general. Hoy en día está la familia involucrada. David, mi padre, yo, está Luz, la hija de David, que también se está involucrando. Y bueno, y en el viñedo que nos ayudan dos personas que viven en el monasterio, Sergio y Johnny, que bueno, son también como parte de la familia. Ellos trabajan con nosotros hace varios años, y bueno, se ha generado una relación muy linda, donde bueno, vemos que ellos dan su vida realmente por el trabajo y por el viñedo, lo cuidan como si fuera propio, lo tratan como si fuera su jardín, y bueno, termina siendo todo un ida y vuelta, ¿no? Porque ellos están muy a gusto, bueno, tienen su vivienda ahí, pueden vivir tranquilos y demás, en un entorno de mucha paz y tranquilidad, así que la relación con ellos es extremadamente buena. Bueno, nada, y en el monasterio entonces lo que hicimos cuando llegamos fue plantar el cerro que ven en la parte, digamos, de la derecha. No sé si se ve el puntal ahí, pero el cerro, según las laderas y los tipos de suelo y las pendientes, lo hemos dividido porque da distinta... La calidad de la fruta, no la calidad es la misma, pero la fruta madura, digamos, de distinta manera y se manifiesta de distinta manera, por lo tanto hacemos vinos distintos con las distintas parcelas o pendientes del cerro. Y el viñedo que tenemos abajo es el viñedo que habían plantado los monjes en el año 2010, con el que hacían su vino, y nosotros lo empezamos a trabajar en el año 2000, lo empezamos a trabajar en conjunto en el 2013, pero empezamos a hacer vino a partir del 2018. Bien, bueno, en el 2018 entonces empezamos a hacer este vino que se llama Inseparable, que surge de la parte de la base del monasterio. Hay una diferencia muy grande entre lo que es la base del monasterio y lo que es el cerro, y esto tampoco me quiero poner muy técnico y aburrirlos, pero simplemente contarles las diferencias más superficiales. Hoy la base del monasterio, que es el viñedo Inseparable, tiene un suelo que está compuesto prácticamente por arena, y que tiene algo de carbonato de calcio, de gravas calcáreas, que aparece en las profundidades, a los 80, 90 centímetros de profundidad, y por lo tanto la planta, digamos, el vigor de la planta y la producción es mayor que en otros lugares, ¿no? de ese viñedo y del cerro en comparación. Por ejemplo, el viñedo de Volare, donde figura Volare, el suelo cambia, y en esa parte donde dice Volare se empieza a levantar, se hace un poco más superficial, y aparece ahí el carbonato de calcio de la piedra a los 60 centímetros, a los 50 centímetros. Ya se ve ahí en la foto que el vigor de la planta es distinta, que ya lo verde que puede llegar a traspasar la tela no está, que ya se ve un viñedo con más sombra.
Entonces, bueno, eso hace de que no solo la planta cambie, que tenga otro vigor, sino que también la producción sea menor y que la madurez de la uva sea distinta, que el tiempo de cosecha de la uva sea distinto. Entonces, si uno cosecha en tiempos distintos, obviamente, bueno, los vinos que salen de esos lugares y, son completamente distintos, digamos, hay que dividirlo, no se puede juntar todo. Esa fue un poco la premisa o la filosofía de un primer momento de per se, decir, bueno, encontramos este cerro, es un cerro distinto, lo vamos a subsolar, vamos a tratar de entenderlo, y una vez entendido el cerro, vamos a tratar de manifestar eso en nuestros vinos. Bien, y el cerro cuando se subsoló era un cerro completamente blanco, y lo que se hizo básicamente es dividir las parcelas de acuerdo al tipo de suelo y de acuerdo a las pendientes, ¿no? Y a las orientaciones. Entonces nos encontramos de que toda la parte central tenía un poquito más de suelo, y es por eso que hacemos un vino que se llama Per se Jubileus, de que toda la parte sur tenía menos suelo y era a la vez más fría, y es por eso que hacemos otro vino que se llama Per se Lacré, y que toda la parte este, no solo que tiene menos suelo incluso, sino que también era la más luminosa, y por lo tanto nos llevaba a dividirla y hacer un vino que se llama Uni del Bonsán. Entonces, bueno, dentro de un mismo lugar, con hoy en día 6 hectáreas de viñedo, con muchas diferencias de suelo y diferencias también de clima de acuerdo a las exposiciones, nos encontramos que nada, que con ese pedacito de tierra hoy en día salen 5 vinos totalmente distintos. La fruta es distinta en las fermentaciones o en el proceso de elaboración, ya desde que jugo se manifiesta distinto. Y bueno, los vinos y las expresiones de ellos son completamente distintas, viniendo de un mismo lugar. Esto fue algo muy, muy, muy loco para la época en que lo hicieron. El cerro se plantó en un... Si ustedes ven el viñedo de abajo, está plantado, es un viñedo clásico, digamos, mendocino, en un espaldero tradicional, son hileras. Y lo que es el cerro está plantado en gobelet, que se le llama, digamos, echalá, que es un estilo de plantación que se usa mucho en Francia, son estos postes en la zona del Ródano. Y lo que se hace es plantar, digamos, el viñedo planta por planta en cada poste y después guiarlo a través del mismo, ¿no? Hacer una atadura y quedaría como este viñedo, digamos, está dividido en 2 partes. Esta parte es más nueva y esta parte que está atrás es un poco más vieja. Se ve como la planta, a medida que crece, se la guía y se la ata al poste. Bien. ¿Por qué este tipo de plantación? Por el lugar, por la pendiente, por el trabajo dentro de la misma. Lo que buscábamos nosotros es que uno cuando produce vino, hay distintas maneras, digamos, de guiar un viñedo, de trabajarlo, para lograr expresar un lugar, digamos, en su máximo, en el sentido de la palabra, digamos, poder transmitir lo que el lugar te da. Hay distintas maneras de hacerlo. Una de las maneras es eligiendo el sistema de conducción y logrando, digamos, el equilibrio de la planta de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esto se logró a través de este sistema de plantación. Hoy en día en un espaldero, como les decía recién, con un espaldero tradicional, lo que se busca es tener capaz un poco más de kilos, un poco más de volumen, plantas más vigorosas que se adaptan a superficies más profundas. En el caso del cerro, lo que se buscaba en ese momento también era, bueno, tenemos pendientes, tenemos distintos tipos de clima, tenemos un suelo totalmente corto, superficial, por lo tanto, ¿de qué manera o cómo podemos plantar, digamos, el viñedo para que la planta se adapte a este lugar? Y no solo que se adapte a este lugar, sino que logre la planta un equilibrio natural de que nos dé la cantidad de uva justa que necesitamos para poder llegar a transmitir el lugar en términos de calidad, ¿no? No pasarse para el lado del volumen y tampoco quedarse tan corto haciendo un viñedo no rentable, sino encontrar este equilibrio de manera natural. Hoy en día las bodegas lo que hacen para lograr poca fruta y mayor calidad, hacen podas en verde o hacen cosechas tempranas, cosa de que la uva que queda en el viñedo logre, digamos, la calidad deseada. Bueno, no, en este caso esa calidad y esa uva
logra el equilibrio de manera natural a través de las plantas. Bueno, entonces el lugar mismo era el que nos iba determinando de qué manera teníamos o cómo se iba a lograr ese equilibrio de la planta y nos iban marcando las diferencias a través de las distintas pendientes, los distintos suelos y las orientaciones, digamos. La luz, si tiene luz, no tiene luz y demás, o cuánto, cuál parcela o cuál pendiente, qué exposición es más fría que otra, qué exposición tiene más suelo que otro y demás. Lo lindo de esto también es que no solo el lugar, digamos, manifestó estas diferencias, sino también después las plantas. Entonces nos encontramos a la hora de tomar decisiones para cosechar, o de cuándo estaba, cuál es el famoso punto de cosecha a la hora de hacer un vino, de que también era imposible cosechar todo en el mismo momento, digamos. En el cerro, tanto la parte que da al este, digamos, que es como una uña donde figura un I, o la parte central que dice Jubileus, o la parte del sur que es la CRE, las tres nos daban puntos de cosecha totalmente distintos. Y la planta se manifestaba de una manera totalmente distinta en cada lado, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevó a cosechar en distintos días y a trabajar las uvas de manera distinta. Y bueno, y después los vinos resultaban ser 3 individuos de un mismo cerro, con una misma identidad, con una misma filosofía de trabajo que tiene que ver también con el productor. 3 expresiones totalmente distintas, con esa misma identidad, como digo, pero con sus diferencias por los tiempos de madurez, por los suelos y demás, de un mismo cerro. Bien. Y eso es lo más lindo, digamos, que destaco también un poco del proyecto, de que ha sabido también diferenciar a partir de un lugar, y obviamente es el lugar el que ha primado y el que ha marcado por dónde ir o no, pero bueno, ha sabido respetar en ese sentido y escuchar qué es lo que el lugar nos iba manifestando y cómo teníamos que irlo trabajando. El trabajo es todo orgánico, digamos, las personas que están en el monasterio no usan ningún tipo de químico, herbicida y demás. Los viñedos se trabajan únicamente con compost orgánico de guano, de ollejo y demás. Y es todo humano, digamos, o sea, todo lo que es la plantación del cerro es planta por planta. Están estas 2 personas que nos ayudan todo el año. Nosotros subimos varias veces a la semana a Tupungato y ellos se encargan de trabajar planta por planta, que eso es otra de las características y puntos a favor que tiene el viñedo en Gobelet o en Exalá, de que al ser postes uno puede tener una mirada 360 grados del viñedo, pasa a ser más que un viñedo un jardín. En un espaldero tradicional, uno para poder trabajar una planta tiene que correrse de hilera en hilera, y muchas veces cuando detecta un error o una deficiencia en una planta, tiene que terminar la hilera, digamos, para volver a ingresar por la otra y descubrir qué planta era, y muchas veces esa planta se perdió, digamos, en el transcurso entre que salió y volvió a entrar. Bueno, cuando uno tiene un viñedo en Gobelet, esa mirada 360 grados, poder girar y tener todas las plantas al alcance, hace que también se trabaje mejor. Cada planta es un individuo y cada planta se manifiesta distinto, pero también se puede llegar a trabajar mejor el viñedo. Obviamente que es difícil, es mucho trabajo el que hay que hacer, pero si uno sabe respetar el lugar de la mejor manera, hacer lo que tiene que hacer, después el vino básicamente es una manifestación de eso. En bodega no es mucho lo que hay que hacer, es simplemente acompañar la uva o el producto que se logró de ese lugar. Y la uva termina saliendo, naciendo con una pureza y una genuinidad que las hace únicas, digamos. Y uno, bueno, obviamente después con el vino logra transmitir todo esto que vive día a día en el lugar. Y es por eso que nos parece, y vuelvo ahora un poco a lo comercial, fundamental que la persona que esté a cargo de la venta o que haga llegar esa botella al cliente pueda tener una noción o pueda compartir y transmitir todo esto con ellos. Así que bueno, eso es un poco lo que es el monasterio. Y también para ir concluyendo cuál era la idea de la charla y del lugar y demás, estos son nuestros vinos.
Bien, esta es toda la línea de Per Se. Inseparable y Volare, que son los dos primeros, vienen del viñedo de abajo, que es el viñedo que tenían los monjes, un poquito más antiguo, del 2010. De estas dos parcelas se dividen los vinos, como les decía recién, por un tema de producción, de volumen y de tiempo de cosecha. Inseparable es el que más producción hacemos, unas 10.000, entre 10.000 y 12.000 botellas por año. Y después el resto, tanto Volare como los Per Se, son vinos que hacemos entre 1.000 y 1.500 botellas de cada uno por año. Así que bueno, de la base sale Inseparable y Volare. Volare es toda esta manchita que se ve menos verde, un poquito menos vigorosa, es toda esta manchita de aquí. Son 16 hileras en total, eso lo dividimos y hacemos Volare del Camino, que es el segundo vino. Y después tenemos los dos Per Se, Jubileus y Lacré. Y por último, Uní del Bonsan, que es de esta uña que da al este, que es el vino que menos botellas hacemos, que son 240 botellas por año. Los nombres, Inseparable tiene que ver con que Per Se, como les había contado en un principio, compraba uva, ¿no? Compraba uva desde el 2012 hasta el 2016, compró uva en distintos lugares, viñedos que conocían mucho mi papá y David, pero que también muchos los habían trabajado, entonces sabían lo que compraban. Hubo uno de los viñedos que un año cambió de mano, cambió de dueño. Era un viñedo muy bonito, que también estaba en el Valle de Uco, en Chacalles, en la zona de Chacalles. Ellos compraban uva de ahí y hacían un vino que no está aquí porque dejó de existir, que se llamaba Per Se Francesa. Lo hicieron solo 2 años y dejó de existir. ¿Y por qué dejó de existir? Dejó de existir porque lamentablemente ese viñedo cambió de manos, se vendió y la persona que lo tomó no supo entenderlo como tenía que entenderlo. Lo llevó a producir volúmenes masivos y bueno, obviamente que la calidad de la uva cambió completamente. Seguimos comprando uva 1 año, 2 años más y los vinos que daban eran totalmente distintos. Así que lamentablemente ese vino lo tuvimos que dejar de producir. ¿Y a qué voy con esto? ¿Y por qué Inseparable en esto? Porque al fin y al cabo nos terminamos dando cuenta de que el vino no solamente es la botella o es el líquido que está dentro. Es una mezcla de cosas. Es una combinación de factores. Es un lugar que hay que primero encontrarlo y después saber entenderlo. Y es una persona, digamos, que lo sepa interpretar. Y ambas cosas son inseparables, digamos, ¿no? Tanto el lugar como la persona. Obviamente que en el monasterio nos tocó llegar a nosotros, pero sin dudas que si fuera otro productor el que hubiera llegado, los vinos no serían los mismos, ¿no? Y viceversa. A nosotros nos pasó esto con este vino, ¿no? Per Se Francesa dejó de existir porque cambió el productor del viñedo que teníamos, entonces nos hizo cambiar el vino. Bueno, a la hora de vender un vino, nosotros creemos que esto es fundamental, que hay una conexión entre el lugar y la persona que lo hace. Nosotros hoy en día, gracias a Dios, en el monasterio, todo lo que hacemos, podemos decir de que sale de nuestras manos. Pero sale de nuestras manos tanto el manejo del viñedo como después el proceso de elaboración. Si hoy en día no fueran nuestros viñedos propios, sería distinta la película, digamos. Hoy en día lo que decimos es de que el vino al fin y al cabo es esta combinación de cosas. Y estas cosas no se pueden separar. El lugar y el productor. O la visión del productor del lugar. Después, bueno, Volare del Camino fue llega a esa etiqueta en un proceso de cambio. David y mi papá, bueno, trabajaron muchos años en Doña Paula, en la bodega, y bueno, llegó un punto que empezaron a hacer Per Se y trabajaban en Doña Paula, y Doña Paula es de un capital chileno que se llama Santa Rita. No les gustó mucho la idea de que hicieran su vino propio y demás, y bueno, llegó un punto en que decidieron volar, ¿no? Salir y hacer su propio camino, y por eso surge la etiqueta Volare. Bueno, y los Per Se, Jubileus y Lacré, son dos significados distintos. Jubileus es un Malbec que surge de la parte del cerro que tiene un poco más de luz, que tiene un poco más de profundidad de suelo y que hay plantas más vigorosas, y es un Malbec de lugar, ¿no? Un Malbec monacal, y Jubileus significa júbilo, como alegría, ¿no? Y Lacré es
junto con Uni es de los más austeros de nuestros vinos. Uni es el más austero de todos, la Cré no, y viene, la Cré significa en francés la tiza, que tiene que ver con la superficie del suelo. Es una parte del viñedo que es la ladera sur, que tiene en su mayoría carbonato de calcio, y es por eso que recibe ese nombre. Uni del Bonsan es un vino que hacemos muy poquito, es una de las partes, si no es la más especial de todo el viñedo. Tenemos plantadas ahí nada más que 320 plantas, separadas a una densidad, si lo ven en la foto, distinta, están más separadas las plantas, y es porque el suelo es muchísimo más restrictivo, o sea, ahí directamente no hay suelo. Si en Jubileos habían 40 centímetros, en la CRE habían 20 centímetros, bueno, en Uní el viñedo está plantado sobre la piedra blanca, superficial. Y hace de que, bueno, obviamente, como les decía recién, la planta se adapte al lugar de una manera distinta, se desarrolla distinto y que la uva sea distinta y tengamos que cosecharla en otros tiempos. Uní es lo primero que se cosecha, por ejemplo, porque es la que primero madura por un tema de luz y por un tema de superficialidad. Hay muy poquita uva y es lo que primero madura, después nos vamos a Jubileos y por último terminamos en la CRE. Bien, el viñedo de abajo va al final. Es lo que más lento madura, digamos, lo último que se cosecha. Bueno, y Uní, hacemos muy poquito, solo una barrica, 240 botellas, y es un vino muy especial para nosotros porque es el que expresa el carácter más monacal, ¿no? La austeridad pura, y bueno, y refleja el suelo, digamos, y esa piedra en la que está plantado de una manera única, ¿no? Entonces, bueno, por eso surgió Uní del Bonsan, Uní del Buen Santo, que bueno, fue un vino pensado también para hacerlo en conjunto con los monjes, como un regalo, digamos, también a ellos de habernos abierto las puertas desde un primer momento al lugar, de habernos dado la posibilidad de estar con ellos sin conocernos, de haber llegado y decir, bueno, planten lo que quieran, no tenemos problema. Es impresionante eso, pero bueno, la providencia, uno dice, ¿cómo puede ser que actúe de estas maneras de que sean personas que no se conocen y que tengan esa confianza como si se conocieran de toda la vida? Bueno, el mejor lugar del viñedo, el lugar más especial, se lo dedicamos un vino para hacer con ellos, que bueno, obviamente es nuestra botella más costosa, más cara, y que bueno, lo que hacemos de allí se lo damos a los monjes que también ayudan a muchas personas, digamos, con eso. Bien, y un poco lo que les quería contarle, y esto para cerrar, que me parece que es de lo más interesante que tiene el lugar y de los frutos que pueda ir dando. Yo digo su misión porque me parece que es lo que se nos viene y que, bueno, y que tenemos que apuntar un poco a eso. Se ha dado todo muy, muy natural, y bueno, estamos agradecidos de eso, pero bueno, tenemos que también apuntar en un futuro a poder aprovechar estas cosas, aprovechar estos frutos, y divulgarlo, y tiene que ver con un sentido más apostólico capaz, ¿no? Del monasterio. Y me refiero a esto porque bueno, increíblemente en estos tiempos donde la sociedad va por un camino totalmente distinto, donde la gente ya no tiene valores, no tiene ideales, donde la familia cada vez más desaparece, y donde más la atacan, donde las ideologías nos están comiendo por todos lados, es muy loco que un lugar como este hoy en día sea reconocido casi mundialmente. Hace un año aproximadamente, una de las revistas más importantes de Inglaterra, que se llama Decanter, eligió al monasterio entre los 8 viñedos, entre los 8 mejores viñedos del mundo. Pero bueno, es una publicación fue una publicación sin fines de lucro, sin pedir nada a cambio, sino que se juntó un comité de máster sommelier y de periodistas de todo el mundo, y hicieron una votación y quedó el monasterio como uno de los 8 mejores viñedos del mundo. No digo esto para pararse sobre un pedestal, sino simplemente
porque me parece interesante que conozcan cómo un lugar, digamos, se ha hecho conocido a través del monasterio y cómo Argentina y sus vinos se están haciendo conocidos a través del monasterio. Todos deben conocer el Valle de Uco, digamos, y bueno, cada día obviamente se nombra más. Dentro del Valle de Uco, en Tupungato, está Gualtadarí, y dentro de Gualtadarí hoy en día se conoce, digamos, socialmente en el habla de que hay subdivisiones, porque Gualtadarí no es igual, son muchos kilómetros de carretera y dentro de esos kilómetros tenemos altitudes totalmente distintas y climas distintos, por lo tanto no se puede hablar de Gualtadarí en general como si fuera todo lo mismo. Se ha hecho como una división de Gualtadarí y al corazón de Gualtadarí, a la parte más importante de Gualtadarí, se le ha hecho llamar monasterio, y no hemos sido nosotros los que le hemos llamado monasterio, sino las demás bodegas y demás. Una junta la ha llamado monasterio y bueno, justamente el monasterio es el corazón del monasterio, ¿no? O sea, la palabra monasterio viene del monasterio. Y eso es lindo porque hoy en día cuando uno habla en Francia, en Italia, en España con gente, ya hasta incluso empiezan a preguntarte sobre qué es el monasterio. Y uno puede, digamos, contar esta historia de que el lugar se manifestó por sí solo, de que uno llegó sin intenciones, el lugar se mostró y de que al fin y al cabo es Dios el que está atrás de todo, digamos, y el que guía un poco los pasos de uno, donde uno está en el lugar, ayuda, acompaña, hace todo lo que tiene a su alcance, pero al fin y al cabo es el Dios el que se termina manifestando a través de todas estas cosas. Hoy en día nos encontramos de que todas las personas que vienen, sean visitas semanales de sommelier, de enólogos o de clientes que vienen, llegan al lugar y terminan emocionados, terminan con lágrimas en los ojos, terminan teniendo una experiencia distinta, una experiencia profunda de paz, de tranquilidad, pero también espiritual y sobrenatural de un lugar donde hoy en día lamentablemente ya no existen. Los mejores lugares del mundo de vinos, tanto en Francia, en la Borgoña, en España, en el Priorat o en Rioja, han sido monasterios. Pero lo más triste de todo es que han sido monasterios y hoy en día uno los visita y los productores que trabajan en esos lugares no solo que no recalcan el labor, digamos, que tuvieron esos monasterios para descubrir esos lugares, sino que también hablan pestes de los monjes y de lo que pasó en esos lugares. Bueno, me parece algo lindo que por lo menos sea un monasterio que no solo está activo, sino que también sea un monasterio que hable bien del lugar, que hable bien del monacato, que hable bien de los valores y que transmita algo distinto a lo que se transmite hoy en día. Y que las personas que lleguen también encuentren un faro de luz en una sociedad donde, bueno, cada vez es más difícil encontrarlo. Así que bueno, me parecía interesante también compartirles esta misión o este lado más apostólico de per se, que si Dios quiere y lo permite, bueno, pueda llegar a través del monasterio a muchas almas. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme, por estar. Santi, excelente. Te agradecemos muchísimo. No sé si te gustaría, me parece muy interesante, si podés contar más o menos los puntajes de los vinos de per se, que sé que tu humildad y la humildad que caracteriza a todos los integrantes de per se, por ahí hace que no quieran comentarlo, pero si querés comentarlo, sé que a muchos les va a parecer interesante. Sí, bueno, a ver, en los vinos los mostramos a periodistas hace varios años y han tenido muy buenos reconocimientos. En el caso de nosotros, básicamente lo mostramos a dos periodistas muy importantes. Uno es Luis Gutiérrez, que puntúa para Wine Advocate, que es una de las revistas más importantes del mundo, que la ha comprado hace poco la guía Michelin, que es la misma que puntúa a los restaurantes con estrellas y demás. Bueno, para esa guía puntúa Luis Gutiérrez y bueno, han sido muy buenos puntajes. Las últimas añadas
no sé, en la 2016 puso 99 puntos, en la 2017 98, la 2018 y 2019 nos puntuó con 100 puntos. Fueron en Argentina, en toda la historia, en esa revista deben haber habido unos 5 o 100 puntos. Nosotros, gracias a Dios, en las últimas 2 añadas tuvimos 100 puntos en los vinos. Y después la otra persona que lo ha puntuado es Tim Atkin, que bueno, viene a Argentina hace 30 años, es un inglés, él trabaja solo, digamos, un periodista que trabaja solo. Y bueno, fue el primer vino, digamos, que él puntuó en Argentina después de 30 años con 100 puntos, que fue un Idelbonsan 2019. Y hace poquito, hace 3 semanas, nos ha puntuado un Percela CRE 2021 también con 100 puntos. Así que bueno, esto también un poco refleja no solo el trabajo, sino también de que bueno, el lugar se termina manifestando por sí solo a través de los vinos. No sé, Tommy. Excelente, abrimos un breve espacio para preguntas para no quitarte mucho tiempo, si te Dale, parece. por supuesto, por supuesto. Hacemos unos 10 minutitos de preguntas por si alguien quiere preguntar algo. Santiago, buenas noches. Bueno, felicitarte por la exposición. Pensaba en la historia de los monacatos y el vino, y la providencia, sin lugar a dudas, obró para que una persona del prestigio de tu padre y de su socio, que vienen de este mundo, se hayan encontrado en el monasterio con este relato que vos con tanta claridad nos has planteado. Pensaba en la misión, y vos expresaste que dentro del proyecto ustedes van a producir para que la familia viva de esta producción. Y mirándolo más desde las ciencias económicas y mirando la proyección, me planteaba, en función de cómo se componen las familias, vos hablaste de 18.000 botellas de producción, y no crecer mucho más que eso para poder mantener la línea y para poder mantener las familias, esa tentación que por allí existe cuando los proyectos son virtuosos, de generar un crecimiento y atendiendo a las bondades del lugar. No lo escuché en el planteo, me pareció muy bueno el esquema, pero te lo pregunto como una inquietud, atento a que el resultado, el lugar, van a dar para mucho más. Si tienen un poco pensado familiarmente, y sobre todo vos que sos el primero de la generación junto a tus hermanas y por allí la familia de Bonomi no la conozco, que van a seguir con esto. Bueno, Mario, gracias por la pregunta. Mirá, a ver, desde el punto de vista económico, un poco siempre el sueño, mi padre y David en viajes que hacían a Francia, por ejemplo, en Chablis, en la zona de Chablis, se encontraban con productores viejitos que tenían capaz 1 hectárea de viñedos y vivían con eso toda su vida, ¿no? Obviamente de forma muy austera, humilde y demás, pero que podían vivir con su hectárea de viñedo haciendo sus 5.000, 6.000, 7.000 botellas. Un poco la idea es esa. Hay un punto, desde el punto de vista económico, obviamente uno para poder vivir con esa cantidad de botellas tiene que darle, son vinos que cuestan, ¿no? Eso no lo vamos a negar. No solo digamos, para poder vivir, sino también porque para poder posicionar un lugar, un país o una zona, también el vino tiene que reflejar eso desde el punto de vista del precio, ¿no? Hoy en día, si uno quiere salir a hablar de Argentina y poder hablar de un vino a la par de buenos exponentes de los distintos países, tiene también que tratar de jugar más o menos, obviamente que todavía nos quedan años y es un proceso largo, pero tiene que tratar de estar, digamos, en esas ligas, ¿bien? Ahora sí, sin dudas que
desde el punto de vista de proyección de aquí a largo plazo, uno tiene que darle el valor a la botella o el precio de la botella tiene que manifestar, digamos, el valor que cuesta lo que hace y obviamente el objetivo que uno tiene de poder vivir con lo que hace. Bien. Después, bueno, obviamente que como les decíamos recién, o sea, hay botellas para compartir, botellas para amigos, botellas para toda la gente que se acerca al monasterio, que no es que uno limite, digamos, con ese tema a que los pueda tomar unos pocos y no, siempre estamos abiertos a compartir y desde ese otro lado siempre está esta predisposición de que el que nos quiera conocer tenga la posibilidad, digamos, de tomar los vinos y demás. Pero sin duda que si uno tiene un planteamiento como el nuestro, sí, obviamente tiene que manifestarlo a través del costo de los vinos. Y bueno, simplemente de que el lugar también, al dar algo tan especial, tampoco se puede extender mucho más. No es una cuestión de que nosotros podamos seguir plantando más viñedos o en otras zonas y demás y logrando lo mismo. Es ese cerro, es esa uva y son esos vinos, digamos, no hay mucho más. Y si se puede extender es un poco más, pero también tenemos la limitante del agua que nos hace que nos frenemos porque a falta de agua no se puede seguir plantando, no tenemos pozo en el monasterio, entonces con un derecho de unas pocas horas nos tenemos que arreglar para plantar, para regar todo el monasterio. Entonces, bueno, tanto por esas limitantes como para no perder la esencia del proyecto, es que, bueno, hemos decidido un poco tener esta filosofía, ¿no? De hacer lo que podamos hacer nosotros sin maximizar, agrandar tanto el proyecto. Y bueno, y poder transmitir nuestro corazón, digamos, nuestro trabajo y nuestro día a día a través de las pocas botellas que salen. No sé si fui claro o no. Muchas gracias. No, por nada. Santiago, ¿dónde elaboran el vino? ¿Tienen bodega propia? Algo escuché que estaban por hacer una. Actualmente estamos elaborando en Susana Balbo. Mi padre, bueno, trabaja allí. Así que Susana nos ha prestado las instalaciones de su bodega para actualmente poder hacer per se, digamos. Hace varios años que estamos allí y el año pasado comenzamos con la construcción de la bodega en el monasterio. Así que bueno, si Dios quiere, la próxima vendimia ya la empezaríamos a hacer directamente en nuestra bodega. ¿Y cómo lo guardan en barrica? ¿Con qué lo guardan? Bueno, la elaboración, que eso sí no mencioné, es bastante simple. El trabajo sobre todo está puesto en el viñedo, ¿no? En el lugar. Una vez que se cosecha la uva, es todo muy manual, muy artesanal. La despalillamos completamente, ¿bien? 100% se le saca todo racimo, digamos, que pueda llegar a tener, todo tallo y demás. Se deja el grano de uva solo, se muele y de ahí pasa a envases dependiendo del vino. En el caso de Inseparable va a piletas de cemento y fermenta y se cría ahí en piletas de 3.000 litros de cemento, de concreto. Y en el caso de los per se, primero fermentan en unos envases, unas tarzas cilíndricas de plástico de 500 litros, se pone ahí la uva, se coloca ahí la uva molida, empieza a fermentar, solo es una fermentación espontánea que demora 1 o 2 días en empezar a fermentar, y de ahí durante la fermentación suele demorar entre 13 y 14 días en terminar de fermentar. Nosotros hacemos, los vinos están a muy bajas temperaturas en la bodega, entonces al haber menos temperatura en las fermentaciones, suelen demorar varios días más, digamos, suelen ser más largas. Durante la fermentación se convierte el azúcar de la uva en alcohol, entonces se extrae, digamos, ahí es donde el proceso donde se extrae todo lo de la uva para que termine quedando en el vino. Creemos que mientras más fría es la fermentación, esa extracción es mucho más fina, más elegante, digamos, ¿no? Entonces son fermentaciones muy largas. Y una vez que termina de fermentar, dejamos el vino con las mismas pieles de la misma uva, ¿no? Se molió, pero quedó con las pieles, lo dejamos allí un tiempo más, como 20, 30 días más, y después recién ahí separamos la piel del vino, ya terminado, y vamos a barrica, sí. Y ahí pasan 16 meses en barricas usadas los vinos.
Ese es un poco el proceso así a grandes rasgos. ¿Hay uno solo blanco de lo que vi en la página? Sí, sí, hay uno solo blanco. Estamos con plantaciones en el monasterio de Chardonnay, bajo bosques de pinos y demás, pero todavía no hemos sacado ningún vino de allí. Y ese vino blanco es un vino que empezó a hacer David con su papá en el año 2000. Y bueno, es otra historia aparte. Es un vino que se denomina como vino de crianza biológica o de velo de flor. Son vinos que se suelen hacer en la zona de Jura en Francia o de Jerez, por ejemplo, en España. Son vinos en los cuales, bueno, nada, se les deja... A ver, David empezó a hacerlo con su padre en el año 2000. Él hacía un Chardonnay de la zona del Carrizal. Y bueno, y lo que iba haciendo era ir guardando en damajuanas restantes de vino de Chardonnay que no seleccionaba o no vendía y demás. Lo iba dejando en envases de damajuana hasta que llegó un punto que las damajuanas fueron tantos que lo empezó a rellenar barricas, ¿no? Se juntaron 3, 4 barricas, claro, pero esas barricas quedaron, digamos, en su casa de David y estuvieron como 16 años con el vino sin tocarse. Cuando uno tiene una barrica llena, tiene que estar constantemente, digamos, rellenándola porque obviamente se empieza a perder líquido, ¿no? Bueno, estas barricas no se tocaron nunca, entonces empezaron a generar, digamos, un espacio entre la superficie del vino y la tapa de la barrica, bueno, quedó vacío, digamos, con aire. Y entonces empezó a formarse un velo de levaduras sobre la superficie del vino que empezaron a otorgarle un montón de características distintas y de complejidad distinta. Ese vino no existía en Argentina, hacer el vino así, no existía en Argentina hasta ese tiempo, y tampoco nosotros teníamos mucha idea de cómo hacerlo, porque era algo que se hacía, como te decía, en Francia o en España, en lugares donde de toda la vida se han dedicado a hacer esos vinos. Pero bueno, en el lugar donde David había dejado las barricas, en su casa, se dio ese velo fue muy bueno, estaba totalmente limpio, sin generar ningún riesgo en el vino, no generó ningún defecto, nada. Y en el 2016 David le mostró esas barricas a mi papá, y cuando lo probaron juntos no podían creer el vino que había dentro. Llevaba 16 años allí, era una cosa única. Entonces, bueno, de ahí decidieron empezar a embotellar partidas muy chiquitas de ese vino y empezar a mostrarlo y a venderlo. Y bueno, nada, venía gente de Francia, de España, digamos, están acostumbrados a ese tipo de vino y probaban el vino y no lo podían creer cómo en Argentina se había hecho un vino así. Nada, digamos, y que había durado 16 años en una barrica sin que nadie la haya tocado, porque claro, David quedaron las barricas y nunca las abrió, fueron 10 años seguidos que esas barricas no se tocaron. Así que fue un vino muy especial que dio también un inicio a un estilo de elaboración que no se conocía en Argentina, y hoy en día hay más de 15, 20 productores que están haciendo vinos de velo, por ejemplo. Ese fue el primero. Qué interesante, realmente, Santiago. Me da ganas de tomarlo. Así es. Pero bueno, ya haremos algún blanco del monasterio de algún Chardonnay cuando tengamos un poco más de uva. Obviamente el monasterio, al tener suelos tan difíciles, digamos, con tanta piedra, nos demora muchos años de que empiece a dar uva. La parte, bueno, el monasterio empezó, como les decía, se plantó en el 13, el primer grano de uva nos los dio en el 2017, o el primer vino lo pudimos hacer en el 2017 y recién se vendió en el 2020, es decir, fueron 7 años de espera sin ver nada y de paciencia, de mucha paciencia, decir, bueno, algo de esto va a crecer, hay que tener fe, pero sin saber de qué podía pasar, porque era algo, per se fue el primer cerro de Argentina que se plantó en pendiente, no existía, digamos, eso. No existía el gobelet, no existían los postes, los vasos, eran todas cosas que se veían afuera. Pero acá no existían, entonces bueno, fue un desafío decir, ¿realmente va a salir algo de esto o no? Y bueno, gracias a Dios después se dio todo. Pero en este caso el Chardonnay también, lo plantamos hace 3 años y todavía estamos esperando que nos dé un poco de uva.
Es que la mujer es más del blanco, por lo menos, bueno, a mí me gusta mucho más el blanco que el tinto. Está muy bien. Bueno, Mario, no sé si se iba. Un placer, Mario, que estés muy bien. Si realmente tan joven que tengas tanta pasión, la verdad que agradezco a Tomás haberlo contactado y haber tener... ¿Cuántos años tenés, Santiago? 26. Ah, increíble, increíble. La verdad que ojalá que mi hija tenga la pasión por lo que ella haga en la vida como vos. Un Bueno, pero orgullo para tu familia. fue un contagio. Yo creo que es un contagio que se transmite un poco, ¿no? Pues como te digo, mi papá cuando era chico quería capaz que estudiara agronomía y siempre me respetó que quiera ir por otro lado. Me terminó llegando el vino desde la parte comercial, pero nunca me hubiera imaginado estar metido entre la viña y la bodega cuando era algo, yo la física y la química la evitaba porque no me gustaba y al final los caminos de la vida te van llevando y una vez que te atrapan, ya está, perdiste, no podés salir. Eh, pero bueno, es eso, un poco transmitir. Me acuerdo mi papá me decía cuando era chico de que, qué lindo es trabajar de algo que te apasiona o que te enamora, porque el trabajo deja de ser trabajo, ¿no? Es parte de la vida. Y no lo entendía, claro. Yo trabajé en algunos lugares antes de recibirme y bueno, era pesado, uno buscaba el momento de decir, bueno, quiero relajar o devolver y esto y lo otro. Claro, cuando algo te apasiona no tiene techo, digamos, no tiene fin el día, porque en todo momento uno lo disfruta, ¿no? Así que nada, es algo muy lindo. Felicitaciones, realmente un ejemplo. Bueno, gracias, Mariela. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que si querés podemos terminar acá. Ha sido una charla fantástica. Has tocado todos los temas y de una forma maravillosa. Te Bueno, felicito. también. Un placer. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Santi. Muchísimas Bueno, gracias a todos los que se sumaron. Hasta la próxima actividad. aquí Gracias, estaremos. Tomás, gracias, Gracias, Santi. Tomás. Que anden muy bien. Prometo ir al monasterio. Me vas a tener que convidar ese vinito blanco. Los esperamos cuando quieran. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chau, chau. Chau, Bravo, adiós. Tomás, gracias, Santiago. Muchas gracias. A vos. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, hasta luego. Chau, Raquel. Gracias a vos. Hasta Chau, luego. chau, chau, Tomás, gracias, Santiago. ¡Grande, Santi!